Y súmenle un nuevo capítulo más a la historia del ídolo reciente que tiene Racing. Señores, apareció Maravilla Martínez para cambiarle el rumbo al partido. Y en una noche de esas difíciles, cuando tiene que aparecer el que tiene que aparecer, cuando Racing había jugado muy mal en el primer tiempo, una expulsión de Magallán le empezó a resolver la vida para que en el segundo tiempo Maravilla Martínez aparezca y ponga a Racing un poquito más cerca de jugar las semifinales de la Copa Libertadores. Acaba de ganar Racing el partido de ida de los cuartos de final en la cancha de Vélez, en un partido bravísimo que se jugó bastante mal, pero se entiende por los nervios, por el contexto, por lo que se estaba jugando, por los entrenadores que lo estaban jugando y por los equipos que lo estaban jugando. Y no estoy diciendo que los entrenadores o los equipos no sean merecedores de estar jugando la instancia que están jugando, sino todo lo contrario. Dos grandes equipos que sabían, que se conocían, que se estudiaron, que se tantearon, que se esperaron y que aún así, a pesar de darnos un partido quizás no tan bien jugado, han demostrado lo que es jugar unos cuartos de final de Copa Libertadores. Quiero empezar hablando y analizando, por más que haya abierto el video hablando de Maravilla Martínez, ya nos vamos a meter con el 9 de Racing. Empezar hablando del primer tiempo, porque el partido tuvo dos momentos, tuvo dos etapas, como si ustedes ven una serie y en la temporada 1 pasa cierta cosa y en la temporada 2 pasa otra distinta. Bueno, el Racing Vélez que se jugó hoy el partido de ida fue algo así. El partido se jugó de una manera hasta la expulsión de Lisandro Magallán. Hasta los 42-43 minutos del primer tiempo fue expulsado el ex Boca. Vélez realmente fue mucho mejor equipo que Racing. No entiendo que Racing haya salido a jugar el partido, a no perder, a empatar, a ver si lo puede llegar a ganar. Ahora, más allá de que Racing fue a buscar un partido en el que pensaba que empatar era la mejor solución y aún así terminó ganando, Racing jugó mal, Uno puede salir a buscar un partido de Copa Libertadores cuidando su propio arco y a esperar a ver si le queda alguna de contra para poder ganar el partido. Eso es una cosa. Ahora, jugar mal es otra cosa completamente distinta. A Racing no le funcionó la mitad de la cancha. A Racing, venimos a decir, quedó aislado durante todo el primer tiempo. Tanto Solari como Maravilla Martínez respecto de la mitad de la cancha. Los zagueros centrales se sintieron, para mí, muy incómodos. Tanto Colombo como Pardo terminaron jugando un primer tiempo, para mí, incómodos por la línea de 4. Pardo se terminó yendo con chichones, pero porque Vélez en la locura le terminó tirando más centros que otra cosa. Pero la mitad de la cancha no funcionó. Para mí el mejor de la mitad de la cancha fue Almendra. Hoy no fue el mejor partido de Nardoni. Sosa siempre es prolijo y yo cada vez que me toca analizar a Racing lo destaco porque para mí juega, si siempre, rescatable. Hoy aún sin tener quizás el mejor partido o todas las luces, Racing en general en la mitad de la cancha para mí fue de los mejores. Pero me quiero meter a hablar del planteo de Costas. Antes de hablar de Vélez, del planteo de Costas que fue realmente pobre. El planteo de Costas hoy fue a ver qué pasaba, a buscar un empate. Yo no entendí la presencia de Martirena donde jugó, que para mí hoy fue de lo peor que tuvo Racing en todo el partido. Entiendo que iba a cumplir cierta función, que era básicamente la de... A ver, en la gráfica uno veía a Racing que iba a salir a jugar 4-3-3, pero estaba claro que Martirena iba a cumplir la función de que cuando Vélez tenga la pelota y Racing le toque esperar, sumarse a la mitad de la cancha y parecerse más a un 4-4-2. Hasta el propio Solari a veces terminaba jugando más como un volante por la izquierda que como un extremo por la izquierda, y a veces parecía un poco más a un 4-1-3-2, hasta un 4-5-1, dicho de otra manera un poco más tradicional. Está claro que Martirena iba a jugar más como un número 8 que como un número 7, es decir, más como un volante por la derecha que como un extremo puro por la derecha. Pero el planteo de Racing realmente fue flojo, fue amarrete, como se dice. No me gusta tanto usar la palabra amarrete porque me parece que desprestigia quizás una idea de un entrenador que intentó llevarla a cabo de una manera y no funcionó. Pero realmente creo que Racing estaba para salir a jugar el primer tiempo con un poco más. Entiendo que tuvo que esperar a Vélez, pero le terminó invitando a que Vélez, que sí funcionó en la mitad de la cancha, que tuvo un enorme partido Bouzat y fue excelentemente elegido como la figura del partido, que Aliendro es un futbolista que entiende a la perfección los espacios, que entiende los momentos en los que tiene que atacar, que hace una buena dupla con Bouzat, que entran y que salen los dos, pero a la perfección, funcionan bárbaro. Y además Galván había jugado un buen primer tiempo, y además sumale que tenía dos referencias interesantes como Máger Carrizo y como Machuca, que lo complicaban a Mura un montón. Mura, que jugó muy mal primer tiempo con un Machuca
que sin tener todas las luces, creo que Machuca en líneas generales sigue sin demostrar lo que el hincha de Vélez esperaba de Machuca cuando llegó. Mismo Maher Carrizo, que hoy no tuvo un buen partido, a pesar de que a mí personalmente me encante. Creo que la mera presencia de tener dos referencias afuera, de tener un futbolista que entra y que sale como es Galván y que ocupaba bien los espacios y generaba una superioridad numérica que era lo que Racing quería que Vélez no tenga, aún así con los movimientos de Guzá, de Aliendro y del propio ex River, hablamos obviamente de Galván, creo que terminaba haciendo lo que Racing quería que Vélez no haga. Ahora, donde Vélez perdió mucho, y a pesar de que haya tenido 2 o 3 chances de poder ganar el partido, porque tuvo 2 claras cuando el partido estaba 0-0, creo que perdió demasiado en el centro delantero. No porque haya jugado un mal partido Santos, sino porque sabemos la importancia y la incidencia que tiene Brian Romero en la delantera de Vélez, que se pelea con los defensores, que juega muy bien de espaldas, que hace que el equipo descanse y que el equipo se junte. Porque cuando Brian aguanta la pelota, hace que Galván llegue, hace que Aliendro se conecte, hace que Maher Carrizo sea una posibilidad. Hoy no estuvo Brian Romero y creo que ahí fue Vélez donde quizás perdió demasiado, en el centro delantero, en no tener uno que realmente deja el alma y la piel por la camiseta de Vélez. Lo demostró contra Fortaleza, y a pesar de que no siempre le aporte tantos goles como cuando Vélez fue campeón en el 2024, que tuvo una seguidilla de varios partidos haciendo goles, pero casi todos los fines de semana, a pesar de que no le aporte eso, le aporta un montonazo en cuanto a la garra, en cuanto a aguantar la pelota, en cuanto a ganar metros. Hoy no estuvo el delantero, hoy estuvo Santos, que no cumple la misma función, no son delanteros parecidos, y bueno, terminó perdiendo en este sector. Ahora, el partido cambia por completo, con la expulsión de Lisandro Magallanes. En partidos de estas características, en partidos de estos calibres, en unos cuartos de final de Copa Libertadores, las desatenciones, los errores, ya sea técnicos o conceptuales, y este tipo de jugadas puntuales se pagan carísimo. Porque Vélez para mí jugó un primer tiempo realmente correcto y que realmente mereció mucho más que Racing. Por el planteo que había propuesto Vélez y por el planteo que había propuesto Racing y por cómo lo había personificado Vélez el planteo. Lisandro Magallán para mí termina siendo el gran responsable de que hoy Vélez pierda el partido en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. No solo porque dejó a su equipo con uno menos, que es quizás el análisis puntual de lo sucedido, sino por cómo tuvo que retocar Vélez y cómo lo que retocó Vélez terminó agigantando a un Racing que estaba dormido, que estaba incómodo y que en líneas generales no jugó un buen partido a pesar de haberse traído un resultado de oro. Y esto lo quiero encuadronar, quiero que quede claro, porque quiero analizar por un lado el resultado de Racing, que fue magnífico y que está con un pie y medio en la semifinal de la Copa Libertadores, y por otro lado que realmente jugó mal el primer tiempo. Y uno puede ganar aún jugando mal por sucesiones de hechos que justamente fueron la expulsión de Lisandro Magallanes. ¿Cómo retocó Vélez? Sacando a Machuca y poniendo a Lanzini, y sacando a Galván y poniendo a Quirós. ¿Cómo se refleja esto en el juego? Obviamente, habíamos dicho que Mura había jugado muy mal el primer tiempo, porque prácticamente no había podido pasar al ataque, porque no cumplía esa función, porque estaba Martinelli, porque en el mano a mano con Machuca había perdido prácticamente siempre. En los duelos, Vélez en el primer tiempo, en la mitad de la cancha, había ganado más que Racing, y particularmente en el duelo Machuca-Mura, Machuca había ganado un poco más que el lateral de Racing. Ahora, cuando sacó Guillermo Barros Esqueloto a Machuca y lo puso a Lanzini, que lógicamente, a pesar de en la planilla estar de extremo por la izquierda, va a tirarse más adentro por una cuestión característica del ex River, y obviamente sacarlo a Galván, que era el que terminaba con sus movimientos generando los espacios en Vélez para poner un central más. Lo entiendo porque es lógico, pero de alguna manera tenía que cuidar esa defensa, y obviamente terminó para mí empeorando. ¿Por qué? Porque le terminó dando la total libertad a Mura de poder pasar al ataque en la medida que quiera, porque Lanzini no iba a retroceder como un volante por la izquierda, y porque obviamente Racing empezó a ganar un poquito más la mitad de la cancha y a adelantarse en el juego. ¿Cómo terminó? Con el gol de maravilla, y es un punto exageradamente correcto para marcar de qué manera la expulsión de Lisandro Magallanes y la manera en la que Guillermo quiso corregir termina empeorando a Vélez. Un centro por la izquierda, nadie llegaba para retroceder y marcar a Mura, que había llegado prácticamente solo. La primera vez que Mura atacó en el partido fue esa que terminó, perdón, hubo una diagonal antes, pero hubo puntualmente con pelota, fue esa que terminó queriendo romperle el arco a Marchiori, y apareció Maravilla Martínez como siempre. El ídolo que tiene Racing, señores, Maravilla Martínez es ídolo de Racing,
Yo sé que los ídolos lo ponen los hinchas y no los periodistas, pero señores, ¿qué le falta a Maravilla Martínez para ser ídolo de Racing? Aparece en todos los partidos importantes, juega como le encantaría a todos los hinchas de todos los clubes del mundo que se juegue unos cuartos de final de Copa Continental, y además te paga siempre con gol, en finales, en clásicos, en partidos importantes, en la cancha de Boca. Siempre Maravilla Martínez aparece, y por eso creo que ya empieza a escribir su lugarcito en la historia. Empieza a escribir su propia página en el libro de la historia grande de Racing Club de Avellaneda. Me quiero quedar con eso puntualmente antes de cerrar, porque ya voy bastantes minutos de reacción, ya voy 10 minutos y no me quiero extender demasiado, pero lo que es cierto es que puntualmente la expulsión de Lisandro Magallanes termina haciendo que Racing avance un poquito más en la cancha por la salida de Galván y la inclusión lógica de un central, pero que termina dándole toda esa libertad en el carril derecho para que Mura pase al ataque por primera vez en el partido, termine en el gol de Maravilla Martínez, porque obviamente ya no estaba Machuca, que era a quien debía prestar la atención, y obviamente Mura ahora tenía el carril liberado para poder pasar. La expulsión de Lisandro Magallán para mí lo salvó a Costa, porque el planteo en el primer tiempo no había sido bueno y se termina encontrando con ese gol lógico por interpretar bien las falencias que había dejado Vélez con la propia expulsión de Lisandro Magallán. Luego un golpe de valor tuvo Vélez en el segundo tiempo, y cuando ya había hecho el gol Racing salió con mucha personalidad a buscar en el segundo tiempo y tuvo un pasaje de buen fútbol donde mereció llegar al gol, y de hecho se lo encontró con ese centro pasado y la pelota que termina saliendo, y el gol lamentablemente para todos los hinchas de Vélez, que lo gritaron como pocas veces vi yo gritar un gol en la cancha de Vélez, termina siendo bien anulado, aunque duela por el contexto, por el VAR y demás. Y obviamente Racing, bueno, termina ganando el partido. La expulsión de Nardoni, bien anulada por el VAR. El árbitro del partido estaba parado al lado. El árbitro del partido realmente flojísimo el arbitraje. Flojísimo. Pero termina corregido por el VAR, por el gol de Vélez, que no terminó valiendo, que si bien era una jugada del árbitro, bueno, termina acertando finalmente la delegación arbitral, y luego obviamente lo termina ayudando con la expulsión de Nardoni, que no debió ser. Señores, nos reencontramos la semana que viene, en realidad mañana, obviamente con River y con Palmeiras, pero la semana que viene en la cancha de Racing para el análisis de lo que será la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Racing va a defender un triunfazo en el Amalfitani, que se lo llevó sin saber jugar demasiado bien, sin encontrarle la vuelta a la mitad de la cancha, que fue una de las grandes falencias que tuvo Racing. Pegó primero, pegó mejor, fue mucho más contundente que Vélez, y por los errores puntuales, las desatenciones y el error de Lisandro Magallán, Vélez va a tener que ir a buscar la vuelta con todo lo que tiene si no quiere quedarse eliminado de la Copa Libertadores. Señores, muchas gracias por ver y por acompañar, y nos reencontramos mañana con River y con Palmeiras, y para la vuelta de esta serie, obviamente en la cancha de Racing por los cuartos de final de la vuelta. Muchas gracias y nos vemos en próximos videos.